Vamos a iniciar entonces y quiero también agradecer en particular el patrocinio de Education First, que es una empresa líder en capacitación de idiomas y formación ejecutiva, apoyando ciudadanos y compañías con diferentes necesidades de capacitación a nivel global ya por más de 55 años. Education First te ofrece 30 días de inglés virtual a todos aquellos profesionales de su empresa, solo escaneando el código QR que viene y se está proyectando ahora en sus pantallas. Solamente se registran y tendrán 30 días de inglés virtual para todos los profesionales de su empresa que estén interesados en aprovechar esta gran oportunidad que Education First nos está ofreciendo. Vamos a ver un video y ya después entraremos en materia. Adelante con el video, por favor. Aprovechamos la oportunidad, un mes gratuito con Education First. No se pierdan esta gran oportunidad. Y al final volveremos a comentar al respecto. Bueno, entremos entonces en el tema que es constituyente de este webinar. Regreso al entorno de trabajo, perspectiva de la fuerza laboral. Y para ello damos la bienvenida a Paulo Espíndola, líder de la práctica de People Advisory Services para Latinoamérica Norte en EY y Managing Director en el Centro de Negocios para América Latina de EY LLP en los Estados Unidos. Paulo es licenciado en Economía y Finanzas por la Universidad de Bentley, Massachusetts. Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales en la Fletcher School of Law de Harvard Tufts. Es un profesional acreditado Leadership in Energy and Environmental Design y tiene una certificación de Global Reporting Initiative. Paulo tiene una amplia experiencia en consultoría de negocios con un enfoque en temas de recursos humanos, planificación fiscal internacional, así como estructuración y manejo de inversiones extranjeras en América Latina. Cuenta con más de 24 años de experiencia profesional trabajando con empresas multinacionales en diversas industrias. Buenos días, Paulo. Buenos días. Buenos días. También les presento con mucho gusto a Carolina González, quien ya ha estado también participando con nosotros en webinars previos. Carolina es socia responsable de la práctica de People Advisory Services para la TAM Norte en EY. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en transformación de negocios, diseño organizacional, gestión de talento, liderazgo y fusiones y adquisiciones, así como en la alineación de estrategias de negocio y de capital humano. Caro es ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad de Anáhuac, con maestrías en investigación de operaciones y ciencias políticas, ambas por la Universidad de Stanford. Y cuenta con una amplia experiencia en diversas industrias del sector público y privado, así como en empresas familiares. Bienvenida, Carolina, nuevamente. Gracias, Mauricio. Y finalmente les presento a Montserrat Tielf, gerente de People Advisory Services en EY. Ha sido líder de equipos multidisciplinarios, principalmente en proyectos de modelo operativo y diseño organizacional, participando principalmente en industrias de petróleo, gas y minería. Es ingeniero industrial y de sistemas, cuenta con una especialidad en pensamiento estratégico del sector energético por el ITAM. Con 15 años de experiencia en consultoría de negocios alineada a recursos humanos, Montserrat ha sido responsable de proyectos de transformación de recursos humanos, alineación de su modelo operativo y procesos, así como el diseño de su estructura organizacional. De igual forma, ha sido responsable de la gestión y desarrollo de proyectos de innovación, desde la definición de procesos, modelo de gobernanza, arquitectura organizacional y modelo operativo. Buenos días, Montserrat. Buenos días, Pablo. Un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros y muy atentos a escuchar lo que esta mañana nos van a compartir. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Esperemos todos y todas estén muy bien. Si nos podemos ir una slide antes de la de las fotos, por favor, para presentar la agenda. Muchas gracias. Bueno, es para nosotros un privilegio estar con todos ustedes. Gracias, Mauricio, por la invitación. Y el tema que nos trae el día de hoy aquí es un tema muy relevante que ahorita seguramente está en la mente de todos ustedes, es cómo podemos regresar de forma segura al trabajo desde el punto de vista el factor humano. Entonces, durante la siguiente hora abordaremos este tema en 3 componentes. El primer componente
es ver cuáles son los retos, pero también las oportunidades que nos trae esta nueva normalidad y cuáles son las tendencias en las formas de trabajo que estamos viendo, digamos, en otras industrias, en otros lugares del mundo, etcétera. El segundo tema es el tema de resiliencia de la fuerza de trabajo. ¿Y cuál es esta nueva realidad que nos obliga a planear lo que es el regreso considerando los factores humanos? Y por último, es la pregunta que todos tenemos seguramente en la cabeza, es cómo nos podemos preparar para este regreso al trabajo. Traemos cuáles son los principios guía que deberían de, digamos, dirigir este regreso seguro. Y por otro lado, también una evaluación gratuita que tenemos como firma, que vamos a poner al alcance de todos ustedes. Entonces, gracias por el tiempo e iniciamos, Paulo. Gracias. Si nos vamos a la que sigue, por favor. ¿La que sigue? Ahí, gracias. Gracias, Paulo. Paulo, no se escucha. No te estamos escuchando, Paulo. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, como sabemos, pues, no es que no hayamos estado trabajando. Obviamente tuvimos que adaptarnos muy rápido. Para la mayoría fue muy difícil pasar por todo que todavía estamos pasando, pero ahora ya más acostumbrados con el ritmo de trabajo teleremoto de las casas, ¿no? De nuestras casas. Y ahora estamos empezando con realmente compañías ya regresando a sus lugares físicos de trabajo, tratando de ver su estrategia para realmente regresar a productividad total que venían antes. Y hay muchos aspectos que obviamente hay que llevar en cuenta, ¿no? Algo que es muy importante y estamos viendo es de que todavía muchas compañías piensan que van a regresar a su modelo antiguo, ¿no? Y en ese periodo de transición lo que estamos viendo es que las compañías que realmente están aprovechando esa oportunidad del COVID para también reinventarse y adaptarse a la nueva normalidad, están tratando de diferenciarse en el mercado y aprovechar eso para generar mayor productividad, mayor eficiencia y también mayor bienestar para sus profesionales. Aquí compartimos con ustedes algunas de las estadísticas que hemos sacado recientemente del mercado. Vemos ahí, obviamente, una gran mayoría de la fuerza laboral fue afectada, ¿no? Directamente y perjudicada por el tema del confinamiento. Ahora, también estamos viendo que 41% de los trabajadores aquí en México, trabajando en la casa, están diciendo que trabajan más horas durante la contingencia que antes, cuando estaban trabajando en la oficina. Ahí hemos visto muchos empleadores que sí se han empeñado en mantener el bienestar de los empleados y también transmitirles de que esa parte de mantener un equilibrio es muy importante, porque tener más horas para trabajar desde la casa puede parecer más productivo, pero obviamente sabemos que no es así y que un equilibrio obviamente entre tu bienestar físico, emocional, mental, es lo que más te permite tener una mejor productividad en el trabajo. Ahora, estamos viendo también que las organizaciones están empezando a cuestionar sus modelos de compensación. Estamos viendo cada vez más que muchas están pensando en ofrecer modelos ágiles de compensación que den más por compensación por resultados versus realmente horas trabajadas, ¿no? En Latinoamérica, pues, muchos de nosotros estábamos acostumbrados de, pues, si nuestros jefes no nos vieran en la oficina, pues, parecía que no estábamos trabajando. Ahora vemos que las compañías se están moviendo más para esa parte de, ok, te voy a medir por tus resultados. Si tú llegas a ser más eficiente, pues muy bien para ti. Y también te voy a tratar de permitir mayor movilidad para trabajar desde tu casa.
ciertos días. En algunos casos tenemos empresas que básicamente están diciendo que se puede trabajar de su casa todos los días, siempre y cuando obviamente los resultados ahí estén, ¿no? El tema que estamos lidiando y está muy fuerte en el mercado, pues tiene que ver realmente con los desempleados que van a resultar de esa crisis del COVID, ¿no? Nosotros que nos encontramos en ese webcast, pues somos muy afortunados de tener pues empleos que nos permiten trabajar remotamente, muchos en industrias que no fueran tan afectadas, y creo que la mayoría de los que estamos aquí participamos, pues, venimos de compañías que realmente han minimizado cualquier tipo de negativo adverso en términos de compensación o reestructuración de personal con el COVID. Entonces, hay, sin embargo, una población grande que fue afectada y tendremos un problema bastante fuerte desde el punto de vista también social, en que las empresas van a tener que ser parte de la solución, porque estamos viendo que en los países donde vemos la crisis del COVID, o sea, el gobierno muchas veces no está reaccionando como debe, y sí una alianza gobierno y compañías es algo realmente necesario para que podamos salir adelante más rápido, ¿no? Entonces, es un poco para compartir de que nosotros lo que estamos realmente recomendando a las compañías es que aprovechen esos desafíos que están pasando con el COVID para también reinventarse en términos de salir adelante mejor de lo que entraran antes de la crisis del COVID, ¿no? Toda crisis genera oportunidad y esa no será una excepción. Próximo slide, por favor. Bueno, aquí todos pasamos por todo ese tema de factores externos, y lo que estamos viendo es también muchas compañías estaban muy preocupadas solamente con su personal, olvidándose de que son parte realmente de toda una cadena, desde las compañías que suministran los inputs para la producción, pues hasta el cliente que recibe el servicio o el producto final, ¿no? Entonces, es muy importante ver que el tema del COVID nos hizo repensar muchas cosas, ¿no? El consumo responsable subió. Yo creo que muchos nos dimos cuenta de que nuestras cuentas de tarjetas de crédito disminuyeron sustancialmente, y vimos que pudimos vivir con mucho menos de lo que a lo mejor estamos acostumbrados a comprar. Muchos de nosotros pasamos a consumir mucho online. El tema de la convivencia y socialización, pues los que tenemos hijos, pues muchos retos en la parte del homeschooling, enseñar desde la casa, en cómo mantener a la gente entretenida. Muchos de nosotros descubrimos buenas series de Netflix, volvimos a reanudar el gusto por un buen libro, y hemos también participado en happy hours virtuales, tratando de conectarnos inclusive con personas que antes no teníamos mucho tiempo de hacerlo, ¿no? La parte de alimentación, yo creo que todos hemos tratado de mantenernos saludables, a pesar realmente de que el estar en la casa es mucho más fácil, estar más cerca del refri, y no por lo que no deberías estar yendo durante el día, ¿no? La actividad física y medicina, pues estamos viendo también que es muy importante para la salud y salir adelante, ¿no? Y el trabajo remoto, yo creo que ya todos nos volvemos expertos en Zoom, en Microsoft Teams, y estamos inclusive viendo que la parte del COVID nos ha permitido innovar y colaborar, de hecho, hasta más cerca de nuestros colaboradores que antes mismo del COVID. Ahorita, con el regreso a la oficina, pues tenemos compañías que realmente, como dijimos, están dando la opción de que la gente no regrese full, ¿no? Que váyanse 1 o 2 días. Estamos viendo también en temas de movilidad, la gente optando por irse en sus bicicletas o patines hasta la vida, tratando de evitar el transporte público. Entonces hay una serie de factores que realmente a pesar de externos, ¿no? Nos han afectado y realmente han cambiado nuestra rutina. Próximo slide.
regresando aquí, lo más importante, físicamente hablando, obviamente va a ser que podamos estar monitoreando la propagación del COVID, ¿no? Reabrir de manera restringida y solo más adelante considerar reabrir por completo. De hecho, las empresas están llevando en cuenta no solo las indicaciones de gobierno, pero también de cientistas y también de NGOs independientes que están monitoreando toda la situación en términos de aumentos que puedan haber a la medida que se vaya abriendo todo de regreso a esa nueva normalidad, ¿no? Ahora, ya platicamos del modelo de operación que va a estar diferente, ¿no? Los protocolos y controles son muy importantes, ¿no? Aquí lo que hemos observado es que muchas compañías no están haciendo un diagnóstico completo de lo que tienen que checar para certificarse de que están regresando con realmente todos los checks y herramientas que necesiten para tener un regreso bien controlado y bien organizado. Próximo slide, por favor. Bueno. Aquí ya lo que Pablo nos acaba de contar es como el contexto en el que nos estamos desarrollando desde que fue el shock de ahora todos trabajemos remoto o todos tengamos que cuidar mucho el tema de la sana distancia. Y eso nos ha convertido en no solo personas, sino organizaciones resilientes. ¿Cómo ya pasamos de ese primer shock y cómo empezamos a avanzar hacia lo que sigue? Si quieren, vamos a la siguiente. En marzo por ahí fue como un tsunami, ¿no? Un tsunami de noticias, de muchos temas de restricciones, de cuidados, de incertidumbre. Y a medida que va pasando el tiempo, este tsunami, bien, si ya no es de la misma shock informativo, siguen siendo olas de incertidumbre. Entonces tenemos pequeñas o medianas olas de incertidumbre a lo que vamos regresando a nuestros centros físicos de trabajo. Y eso nos lleva a tener dos perspectivas. Una, lo que son las amenazas o el contexto que las organizaciones están teniendo en su momento de regreso y también las personas. Entonces tenemos que llegar a un punto intermedio en donde podamos evaluar cuál es el enfoque o el balance perfecto entre lo que las organizaciones necesitan, cómo mantenerlas a flote, cómo nos adaptamos, cómo mantenemos los flujos de efectivo, cómo somos saludables a nivel de estructura, de organización, pero también cómo cuidamos que nuestras personas estén enfocadas y productivas en sus formas de trabajo reinventadas o reestructuradas. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que si bien llegamos a este punto intermedio, tenemos que llegar a entender cuáles son las formas, las particularidades de cada persona, porque hay quienes tienen miedo de regresar al trabajo simplemente porque viven con sus papás o gente más grande o personas con problemas respiratorios. Eso los hace desenfocarse. Entonces, las organizaciones y sobre todo las personas de recursos humanos, los responsables de recursos humanos, como protagonistas de este escenario, lo que tienen que cuidar es que tanto las olas que vienen de manera individual como las necesidades del negocio convergen para que podamos tener un avance bien paulatino, pero cuidado. Muchos de nuestros clientes se nos acercaban y nos decían, oye, esto va a ser de prueba y error. Vamos a tener que ir probando poco a poco y si algo falla tenemos que regresar. Esto lo que nos dice es que las iteraciones van a ser mucho más frecuentes. Estamos acostumbrados a que la estrategia fuera una vez al año, si acaso dos. Hacíamos algún tipo de retiro, alguna reunión con líderes estratégicos y de ahí avanzábamos el resto del año. Esta nueva realidad lo que nos ofrece es que tenemos que ser mucho más alerta de todas las pequeñas olas externas e internas con nuestros trabajadores, pero mucho más frecuentes. Vamos a tener que ver esta planeación y esta organización de maneras más recurrentes para que estemos cuidando precisamente esta prueba y error sea exitoso hacia el siguiente y el siguiente escalón. ¿Okay? Si quieren, vamos a la siguiente. Aquí otro tema que hemos visto
hay dos características que han sido súper relevantes entre los equipos de trabajo. Uno, aceptar nuestra vulnerabilidad como individuos, como personas, como no solo recursos que trabajan en una organización, sino como personas que tienen preocupaciones, ansiedades y que son expuestas con todos sus compañeros y con su equipo de trabajo para poder afrontar esta nueva realidad. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos que partir desde un enfoque individual. Tenemos que entender un poco cuáles son las circunstancias que nos llevan a trabajar de manera enfocada y productiva para poder ir avanzando. Y sobre todo en este esquema que les decía de balance de la organización y las personas, muchos de nuestros clientes nos decían, oye, voy a tener que tener un enfoque, si bien paulatino, pero híbrido. Es decir, a lo mejor lo sabemos, ¿no? No regresan todos al mismo tiempo, pero hacer esa planeación de quién regresa, cuándo, en qué momento, tiene que tener muy en cuenta desde el individuo, si son personas o equipos de alto riesgo, cuál es su necesidad o su proceso crítico dentro de nuestra organización, si puede ser remoto, puede ser distancia. Entonces, muchos de nuestros clientes dicen, vamos a ir avanzando poco a poco conforme estemos probando que un enfoque híbrido puede llegar a ser exitoso. Para que este enfoque híbrido sea exitoso, tenemos que tener en cuenta lo que les decía, el individuo, a partir del yo, pero también la colaboración. El segundo tema súper importante que hemos visto a lo largo de estos procesos, de estos meses que nos ha llevado la contingencia, es que la colaboración es fundamental. Y en un trabajo remoto, si no tenemos a la contraparte alineada con el enfoque, las necesidades y los objetivos súper claros, va a ser mucho más complejo. Entonces, a medida que trabajamos y nos movemos hacia adelante, tenemos que tener claro el individuo, la colaboración, su equipo, cómo mantienen la relación y el aquí, es decir, el entorno, el ecosistema. ¿Qué mecanismos les estoy dando a mis equipos para que puedan trabajar en nuestros esquemas híbridos? ¿Qué herramientas? ¿Tienen la tecnología suficiente? Incluso las habilidades, no todos estábamos listos para trabajar de manera remota o de manera diferente. Hay que reentrenar o cambiar el chip de muchas de nuestras gentes, sobre todo en México, que tenemos este enfoque como alineado a la jerarquía o cuando nuestros jefes nos digan cuándo, cómo y a dónde. Hemos visto que el empoderamiento de la fuerza de trabajo, de los equipos, es fundamental. Entonces, el darles los mecanismos, la confianza y el empoderamiento a las personas para que tengan desde su individuo, sus equipos y su ecosistema completamente alineados, estos trabajos distintos, remotos, mixtos entre estar en casa, estar físicamente o simplemente comunicados con nuestros equipos, nos va a llevar a movernos hacia adelante, hacia lo que sigue. ¿Ok? Si vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos una pregunta para ustedes. De lo que la organización está lista, su organización está lista para operar bajo un enfoque híbrido del que estamos hablando, ya sea que unos días en casa, otros días físicos, o parte del equipo físico, parte del equipo remoto. ¿Cómo consideran que su organización está lista para operar? Si quieren, tenemos ahí las opciones, ahorita aparecen en pantalla. Aquí ustedes pueden elegir si consideran que su organización está totalmente de acuerdo, que ya están listos para trabajar en un enfoque híbrido o aún no. ¿Quieren darnos unos 10 segunditos? Y para... En cuanto tengamos los resultados, aparecen en pantalla. Y sabemos que todo esto es un proceso. Difícilmente vamos a decir estamos completamente listos pero tenemos las herramientas, estamos tomando acciones al respecto. Creo que esa es la pregunta que podemos hacer. No sé si podemos mostrar los resultados.
Eso. Sí, sabemos que, sobre todo en México, aunque tenemos las referencias de otros países que ya están regresando, nuestro contexto, nuestra situación económica es muy distinta y esto nos hace llevarlo pues de manera muy conservadora a los siguientes pasos. Entonces, hay quienes se sienten listos para empezar a retomar el trabajo de manera diferente, remota, mixta, pero no todos estamos listos. Entonces, es muy valioso su comentario. Vemos que casi la mitad, bueno, el 40%, está parcialmente de acuerdo, probablemente algunos aspectos. Ya más adelante les vamos a considerar de estos aspectos, cuáles vemos en la gente que nos rodea, en las organizaciones que se han acercado con nosotros, cuáles creen que estos elementos son los más complicados para el retorno al trabajo. Muchas gracias, Montse. Si podemos ir a la siguiente lámina. Ok, gracias. Y sabemos que el liderazgo en este contexto, y creo que todos estamos de acuerdo, es más importante que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque los líderes son aquellos que tienen que generar el contexto para que se cree este new normal o este nuevo normal. Y los líderes son los que tienen que empezar por ellos para generar esta confianza cuando la gente está ansiosa, cuando la gente tiene miedo y no saben qué sigue, ¿no? Porque sabemos que vamos a tener que definir cuáles son los esquemas y los protocolos y los escenarios para regresar al trabajo de manera segura, considerando también que sabemos que hay empresas que tienen trabajadores esenciales que han seguido trabajando in situ desde el 13 de marzo, ¿no? Y también traer a la gente junta, o sea, generar esa colaboración que se mencionaba anteriormente para encontrar soluciones y alternativas. Todos estos esquemas de los que estamos hablando y nuestra recomendación para nuestros clientes es siempre hacer la co-creación. En este contexto nos dimos cuenta, y creo que ustedes lo han vivido, en que tener las voces correctas en la mesa, más que tener a los roles, digamos, según la jerarquía que eran los que deberían de estar, es quién tiene la información que necesitamos para poder evaluar alternativas, considerar escenarios, y esto se genera a través de la co-creación, porque son temas muy complicados, ¿no? Y también para inspirar a todos los constituentes, digamos, del ecosistema. No nada más es la gente, nuestros colaboradores, pero también son nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestras comunidades, etcétera. Entonces, sabemos que el tema de liderazgo, hoy más que nunca, es fundamental, y eso es muy importante porque, digamos, el tema de escuchar, el tema de alinear y el tema de actuar se vuelven hoy más que nunca esenciales. ¿Por qué? Porque nadie tiene la respuesta y porque se tiene que generar una cultura y un mecanismo que permita probar diferentes alternativas, ir desechando aquellas que no funcionan, aprender de ellas e ir, digamos, creando un modelo ágil para que podamos identificar qué es lo que más funciona para cada uno de nuestros equipos, de nuestras compañías. No tiene que aplicar el mismo esquema en toda la compañía. Ejemplo, las áreas de soporte pueden operar diferente que las áreas core. Entonces, tenemos que tener esa flexibilidad de poder identificar cuáles son aquellos patrones que necesitamos, pero el liderazgo tiene que estar alineado, y el liderazgo alineado es algo que es fundamental para este tema, ¿no? Si podemos ir a la siguiente lámina. Y aquí estamos considerando el tema de líderes. Todos ustedes son líderes de sus organizaciones. Hay gente que depende de ustedes, de su claridad. ¿Y cuál es la oportunidad de liderazgo que vemos en este contexto? Y hay muchísima información de liderazgo. Si ustedes ponen leadership y COVID, salen más de 900 millones de respuestas, pero quisimos hacerlo muy concreto pensando en ustedes que son ejecutivos de recursos humanos que tienen a su cargo ayudarles a las empresas en esta nueva transición hasta lo que es el new normal, ¿no? Entonces, la primera es ayudarles a las organizaciones con una mano firme al volante, es decir, un tono claro, pero también, digamos, que realmente le dé claridad a la gente de lo que sí se sabe y de lo que no se sabe. Entonces, se tienen que identificar cuáles son las prioridades que se tienen, cuáles son los escenarios que se tienen, cuáles son los riesgos que tiene cada uno de esos escenarios y cuáles son, digamos, los componentes que se tendrían que evaluar. ¿Para qué? Para que la gente de recursos humanos pueda ayudarle al liderazgo a generar esas soluciones y esos planteamientos que puedan ser los más relevantes. El segundo, que creo que todo el mundo ya lo sabe, es el tema de liderar con empatía y agilidad también.
O sea, tenemos que entender cuál es la perspectiva de nuestros colaboradores y empoderarlos. Creo que ya ahorita en este modelo actual en el que estamos, ya nos hemos retado cosas que pensábamos que no se podían hacer de forma remota o diferente. Ya vimos que sí se puede y realmente hemos tenido ejemplos de algunas funciones que nunca en la vida hubiéramos pensado que se podrían hacer de forma remota y sí lo estamos viviendo y estamos viendo que la gente es responsable, que la gente cuando tiene claro cuál es su propósito y cuál es su mandato como rol, y estoy hablando desde un asistente hasta a un director ejecutivo, es mucho más sencillo que pueda trabajar, digamos, de manera remota. Y algo muy importante que hay que identificar es cuando vemos que se logran cosas extraordinarias y analizamos el por qué o de dónde surgió ese tema, siempre hay un catalizador. Y este catalizador, para hacer el cambio, tenemos que identificar cuáles son esos catalizadores que cada uno o digamos, parte de nuestra población o de nuestros colaboradores pueden tener para pensar fuera de la caja, para reinventarse, para reinventar la forma en la que hace las cosas. Y no nada más estoy hablando del tema comercial o el tema operativo, sino también el tema de finanzas, el tema de recursos humanos. O sea, ¿cómo podemos ayudarle a la organización a identificar ese catalizador que cada uno de nosotros pueda tener para poder tomar este contexto y plantearlo de una manera diferente hacia adelante? Y que sea ágil, porque como sabemos, tiene que haber una cultura en este momento de prueba y error, aprendizaje, prueba, error y aprendizaje, porque es importante, reinventar algo que no está escrito. Número 3 es ser auténtico y transparente. Creo que todos sabemos que el tema de transparencia es fundamental y también el ser auténtico, el ser vulnerable, lo vemos como algo positivo. Y la transparencia genera confianza y la vulnerabilidad también. Entonces, aquí lo que les recomendamos es mucho el formato de storytelling, es decir, contar esas historias, o sea, cómo la gente se pudo reinventar o reinventó lo que hizo o trabajaron gente que nunca había trabajado anteriormente en resolver problemas. ¿Cuáles son las situaciones que tienen sus organizaciones que ahorita no dejan dormir a sus CEOs o a sus directores, al equipo de liderazgo y ayuden todo lo que es en la organización puede ayudarle a este equipo de liderazgo en encontrar soluciones para poder enfrentar estas situaciones que estamos viviendo. El 4, aligerar la carga a través del optimismo. Creo que ser optimistas es algo fundamental en este contexto. Tenemos que estar, digamos, calmados, ecuánimes, tomar decisiones de manera prudente, muy profesional, también con análisis de datos. Y también dar el toque de creatividad, ¿no? Aquí lo dijo Paulo, lo dijo Monse, el tema de colaboración es impresionante, es fundamental. Estamos viendo que ahorita más que nunca el tema de diversidad e inclusión de pensamiento es muy relevante porque a la hora de que ustedes estén co-creando estas nuevas formas de trabajar, ustedes van a estar teniendo que trabajar con la gente de operaciones, con la gente de finanzas, con la gente comercial, etcétera. Y esto les genera a ustedes una oportunidad enorme para que puedan ser aquellos que traigan a la mesa esas voces, esas formas de pensar y les den voz para que juntos puedan co-crear esto y lo puedan iterar de diferente manera. Y la última es el tema de propósito, ¿no? Sabemos que el propósito nos evoluciona a pasar de un medio de sobrevivir, o sea, buscar cómo sobrevivir a un contexto de evolucionar o prosperar. Entonces, a medida que la gente entienda cómo su pedacito en lo que hace día con día, se conecta con lo que es el propósito de la organización y cómo este propósito ayuda a lo que es mejorar la comunidad, mejorar, digamos, la vida de nuestros clientes, etcétera. Eso va a ser mucho más sencillo porque la claridad de la gente y cómo aporta la gente a este mandato y propósito puede ser un impulsor muy, muy fuerte para generar este cambio y para lograr cosas pues diferentes y que antes no hubiéramos ni siquiera pensado, ¿no? Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Ahora, sabemos que el tema de comunicación es fundamental, ¿no? Y la comunicación tiene que ser, ya sabemos que tiene que ser humana, o sea, tiene que ser empática, tiene que ser frecuente, tiene que ser intencional. Pero lo que también estamos viendo es que ahora la comunicación tiene que evolucionar a ser conversación, ¿no? ¿Qué pasa? Comunicación es yo comunico y realmente le doy a conocer a la gente qué está pasando, qué no tenemos claro, qué ya tenemos claro, cómo vamos, etcétera. Pero hay otro tema muy importante en lo que es la comunicación, que se vuelve de dos sentidos y es el tema de conversación. Cómo esa gente está
tomando digamos, lo que está pasando con la organización, impactándolos a ellos. Ejemplo, si nosotros no hacemos visibles, reales, y realmente todos estos temas de implementación de que la empresa está tratando de que las personas lleguen a los centros de trabajo de manera segura y lleguen a sus casas de regreso de manera segura, buscando lo que es, los esquemas de salud e higiene, nosotros no vamos a poder generar esa confianza para que la gente pueda y quiera, digamos, regresar a los centros de trabajo. Entonces, sabemos que hay variables exógenas que no se pueden controlar, pero sí tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos y como recursos humanos tienen que realmente hacer visibles todas estas medidas que están tomando para que la gente y la seguridad de la gente sea lo primero en la operación. Tenemos personal esencial in situ. Esa gente tiene que saber que se siguen sofisticando las medidas de seguridad e higiene, que se sigue considerando cómo se sienten, cómo están tomando estas medidas, pero algo que les llamamos, los invitamos a hacer es que todas estas medidas que tomen, háganlas visibles. ¿Para qué? Para que la gente las pueda sentir y con ese sentimiento pueda también, digamos, regresar con ustedes a qué cosas podrían hacerse diferentes o por lo menos que estén confiados en que ustedes están haciendo lo mejor para ellos. Ahora, la siguiente página es ya entrando en el tercer punto de esta conversación, que si ¿cómo nos preparamos? Ahora es el cómo, ¿no? Ya sabemos que es importante, ya sabemos que es un reto complicado, ahora es el cómo nos podemos preparar. Y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Nosotros lo que hicimos fue hacer una encuesta gratuita que les vamos a dar la liga al final. Y lo que buscamos en esta encuesta gratuita era, vamos a poner preguntas críticas esenciales, que más que si lo paso o no lo paso, que haga que las organizaciones y los ejecutivos dentro de las organizaciones, al responderla, puedan pensar en todos los diferentes aristas de esta situación que se tienen que considerar. Y como sabemos, este regreso al trabajo seguro no es una decisión de una sola área dentro de la organización, tiene diferentes aristas, ¿no? Y las aristas incluyen, voy a irme uno por uno de manera alto nivel. La primera es el tema de bienes raíces y arrendamiento, que sabemos que es un tema de la gente de real estate o de facilities, pero es, por ejemplo, tengo las necesidades de espacio físico, tengo exceso de capacidad, me falta capacidad instalada, qué opciones tengo de arrendamiento, qué aplicación vamos a hacer de las penalizaciones con donaciones o renegociaciones de temas de renta, etc. Sabemos que los espacios físicos van a cambiar, así como la forma en la que trabajamos. El segundo componente es el tema de gestión de instalaciones. Y aquí entran componentes desde, oye, conozco las regulaciones locales, regionales y nacionales. Ejemplo, en cierto estado de la República solamente pueden entrar 4 personas a un elevador y cada quien viendo hacia la pared. Conozco esas regulaciones que aplican a nivel local, a nivel nacional, a nivel municipio, gobierno del estado y a nivel nacional. Tengo protocolos para desinfectar a fondo las áreas comunes, las superficies, las estaciones de trabajo, todos los equipos. Tengo escenarios de ocupación para las próximas semanas o meses. Tengo herramientas para la detección de los contactos de proximidad para facilitar el seguimiento, es decir, algo que me permita identificar que si en un momento determinado tengo una persona con COVID, quienes pudieron haber estado posiblemente cerca de él o ella y detonar mecanismos de cuarentena. En el tercer componente, que es el de estrategias del lugar de trabajo, por ejemplo, tengo segmentados a los colaboradores por grupos para establecer un plan de regreso gradual que identifique el momento en que cada quien tiene que regresar, bajo qué contextos, qué consideraciones, etcétera. Un plan para comunicar a los empleados sobre cómo ingresar al lugar de trabajo, cómo tengo que remodelar o reconfigurar las estaciones de trabajo, un plan y estrategia de activación cultural y de liderazgo encaminada a este regreso seguro. Como ya lo mencioné antes, el tema del liderazgo es fundamental. Los líderes de las organizaciones, todos los directores generales de las empresas en donde ustedes colaboran, esto tiene que ser muy importante para ellos y eso se tiene que permear para que toda la demás gente lo pueda ver, lo pueda sentir y se pueda inspirar a través de ellos. Por ejemplo, los empleados no esenciales y la población vulnerable que está trabajando desde casa, tiene la capacidad para hacer esto de manera productiva. El siguiente tema es la economía de la fuerza laboral, en donde, por ejemplo,
son todos estos modelos de planeación de fuerza laboral que se tienen que tener, que aquí lo que estamos viendo de tendencia es que recursos humanos ya está evolucionando a un nivel mucho más sofisticado, en donde se utiliza investigación de operaciones, optimización de recursos, etcétera. ¿Qué habilidades necesito desarrollar en mi gente? ¿Cómo puedo ayudarlos a que se reinventen? Por ejemplo, lo que mencionaba Mauricio al principio de ofrecerles el inglés o otras habilidades que puedan ser relevantes para tener y seguir aportando valor. Por ejemplo, se han considerado cambios en la estructura de incentivos de remuneración o compensación, se ha nombrado algún equipo multidisciplinario que esté enfocado en habilitar este regreso al trabajo físico. En proyectos de inversión es básicamente todos esos proyectos de capital que estábamos haciendo para, digamos, mejorar la operatividad del negocio. Y aquí, por ejemplo, una de las preguntas es, ¿conocemos los estímulos fiscales, económicos y laborales que algunos gobiernos están ofreciendo a las empresas en el corto, mediano y largo plazo? Salud y seguridad es también importantísimo. Tengo un plan de control infeccioso que se mantenga de acuerdo a los requerimientos de las autoridades. Tengo cuáles son los requisitos que tengo que ofrecerle a mi personal de equipos de protección para el COVID, se les ha comunicado y se les ha capacitado en cómo utilizarlos. Y por último, la voz del colaborador, que sabemos que es fundamental, es encuestas es establecer sus canales para saber cuál es el estado de bienestar de nuestros empleados, de nuestros trabajadores, si ellos tienen lo que necesitan para trabajar y también todo lo que hagamos, si ellos le ven valor, sobre todo estoy hablando fuera de lo que es salud e higiene, porque hay medidas de salud e higiene que se tienen que hacer y tenemos que capacitarlos y concientizarlos en la importancia que tiene el cuidar de su salud y de la de los demás, ¿no? Entonces, si regresamos a la siguiente lámina, por favor. Monse, si quieres ayudarnos con la pregunta. Y aquí tenemos otra pregunta que va a aparecer en su pantalla. La idea es identificar cuáles son los elementos más relevantes de lo que acaba de mencionar Caro. Independientemente de si contestamos la autoevaluación, si tuvieran que decir de primera vista, ¿cuáles son que consideran que son los aspectos más relevantes? Puede ser desde la estrategia del lugar de trabajo, la voz del colaborador. Y justo en un momento les contamos, ya tenemos, ¿qué será? Como un mes corriendo esta autoevaluación. Tenemos alrededor de 200, 250 compañías que ya han contestado y les vamos a mostrar un poco cuáles son esas estadísticas que hasta el momento hemos visto, ¿no? A ver si coinciden un poco con lo que opinemos por aquí. Creo que sí fueron. Llevamos 2 semanas apenas con la. Siento que el tiempo pasa más rápido en este esquema, pero sí han sido 2 semanas. Si quieren, vemos los resultados, a ver en cuáles de estos aspectos consideran que son los más relevantes desde su punto de vista, desde la empresa en la que lidera. Monse, si damos 5 segundos, porque la gente claro. está votando. Claro. Pues era de B y C, sí. Perfecto, aquí podemos ver, la mayoría coinciden en seguridad y salud. Sí, justo ahorita vamos a ver un poco los resultados de las compañías que han contestado. Sobre todo el tema de salud y seguridad sigue siendo una incógnita para muchas de las organizaciones hasta qué punto es suficiente, aunque hay reglas y criterios claros de alguna manera de cómo tenemos que ir haciendo el regreso al trabajo, sigue habiendo mucha inseguridad o cuestionamiento sobre si es suficiente para el enfoque, sobre todo para los esquemas en los que nosotros trabajamos, ¿no?
Y estrategia de lugar de trabajo es el segundo con un 25%. Perfecto. Si quieren, vemos los resultados que hemos tomado hasta el momento de las compañías que han contestado. Perfecto. Les contaba, alrededor de 240 participantes, 13 países de América Latina, tenemos Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico. En realidad son muchos países de Latinoamérica que han contestado nuestras encuestas, entonces tenemos una percepción sobre todo de esta cultura latina que tenemos con el regreso al trabajo y sobre todo porque coinciden mucho en el momento en el que estamos en la contingencia. Países de Europa ya están, digamos, casi de regreso, con otro ritmo de trabajo, y en Latinoamérica tenemos este común denominador de tiempos, de criticidad y también de cultura. ¿En qué sectores hemos visto de todo? O sea, hay respuestas de la industria hotelera, de la manufactura, de petróleo y gas, por productos de consumo, de salud, de todo tenemos, es una opinión, digamos, muy variada de todos los sectores y de todos los países de América Latina. Podemos ver que digamos, más representativo, salud y seguridad ocupacional, como coincide en lo que ustedes acaban de contestar, es con el valor más bajo, digamos, el 35%. Considera que es todavía el factor en donde todavía tienen mucho margen, oportunidad. No se sienten seguros, son suficientes los esquemas que estamos implementando. Pablo nos comentaba en un momento que en Estados Unidos ya hay tipo túneles, por ejemplo, para que la gente pase y durante el túnel se empieza a hacer toda una sanitización. Pero suficiente. En México apenas estamos viendo empresas que están tomando pues, esta oportunidad para ofrecer esta clase de servicios, pero las organizaciones todavía no estamos seguras de cómo vamos a ir avanzando hacia adelante, ¿no? Otro aspecto yo creo que muy importante es la voz del colaborador, es el segundo más bajo. Entonces, aquí creo que como protagonistas de recursos humanos es parte de nuestro mandato el ver cómo esta voz del colaborador le damos fuerza, transparencia, y lo que Caro hace rato nos comentaba, la comunicación de una manera segura, transparente, contundente de cómo nos acercamos a los colaboradores es básico. Entonces, creo que aquí tenemos un gran oportunidad sobre todo para ser muy abiertos en los esquemas que vamos a regresar. ¿Vale? Tenemos 2 puntos fuertes arriba del 60%, bienes raíces y estrategia de lugar de trabajo. Parece que las organizaciones ya están encontrando el ritmo y la forma en cómo las bienes raíces y su estrategia de trabajo ya se sienten un poco más tranquilos. ¿Sale? Si quieren, vamos a la siguiente. Aquí lo que queremos decirle, y hace ratito vi una pregunta un poco asociada a esta, es si tuviéramos que tener un checklist o una forma, una lista de cosas que tenemos que hacer en nuestra transición o reinvención a las formas de trabajo, es desde antes, cómo nos preparamos, después cómo empezamos a integrarnos y ahora sí, cómo son las olas futuras y la transformación. Desde el día 1, obviamente, antes del día 1, tenemos que tener claro cuál es esa planeación. ¿Quiénes tienen que regresar? ¿Quiénes no tienen que regresar? ¿Cuáles pueden ser estos esquemas híbridos? ¿Cómo vamos a hacer esta mancuerna entre la gente que está remoto y la gente que está físicamente? Tenemos los espacios de trabajo listos. Se están usando el tema de los acrílicos, el tema de la sanitización. Estamos preparados para traer a los equipos que sean necesarios al lugar de trabajo. Es toda una planeación antes del día 1. Durante el día 1, les decíamos hace un momento, va a ser temas de prueba y error, pero durante las primeras, digamos, entradas del personal tenemos que asegurar que tengan las herramientas, que tengan guía de cómo van a ir operando, si bien a lo mejor no políticas súper elaboradas, pero sí reglamentos, guías básicas de la sana distancia, de cómo tienen que ser las colaboraciones, sobre todo las reuniones de más de 5 personas, cómo las vamos a hacer, en qué procesos, cuál es la parte crítica.
Y hacia la transformación en la parte amarilla es cómo sostenemos esta transición hacia reinventarnos y hacer toda una transformación de nuestro modelo operativo. Tenemos que cambiar un poco el switch, tenemos que reinventar la forma, nuestro propósito, alinearlo con el propósito de nuestros colaboradores y cómo el modelo operativo se alinea, no solo se adapta a las circunstancias del entorno, sino también de nuestros equipos de trabajo. Entonces, simplemente son como guías de lo que vemos que tiene que pasar antes, durante y después de este regreso, de los primeros días de regreso a trabajo. ¿Vale? Si quieren, pasamos a la siguiente, Pablo. Bueno, creo que lo más importante es entender que no hay una fórmula infalible para esa transición de regreso al trabajo, ¿no? La crisis ha sido algo completamente inesperado y que realmente nos ha acelerado el aprendizado de una manera que nadie esperaba. Lo más importante es llevar en cuenta que los colaboradores, por lo general, ven a sus empleadores como los que realmente deben de tomar la batuta en términos de generar políticas y procesos que les permita sentirse seguros. Gran parte de esa seguridad viene de la transparencia de comunicación, la frecuencia de la comunicación y también la posibilidad de que haya comunicación tanto del empleador a los empleados, pero también de los empleados al empleador. Las empresas que hemos visto en el mercado que han salido mejor en esos términos, pues establecen, por ejemplo, encuestas de pulso a través de las cuales pues tienen el input de su gente. Tienen pequeños grupos que tratan de hablar a sus colaboradores para ver cómo se sienten, qué dudas tienen, qué les está a lo mejor preocupando en términos de regreso al trabajo. Y a partir de ahí, o sea, mantiene esa estrategia de comunicación, como comentamos, muy abierta, transparente, frecuente y bidireccional. Eso ya ayuda muchísimo para el tema de ayudar para que todos se sientan seguros físico y emocionalmente, ¿no? Obviamente en tiempos como eso se observan las diferencias muy rápidamente entre líderes y jefes, ¿no? Los líderes pues están ahí liderando con empatía, con mucha información, con mucha agilidad y realmente ven a sus colaboradores como personas. Los que se posicionan así, por supuesto, pues están mucho mejor en términos de sacar sus compañías adelante en esa fase de transición, ¿no? El cambiar la mentalidad es algo que es crucial. Obviamente sabemos que nada volverá a ser lo mismo. Entonces, estar abiertos a eso es parte de la solución. Y también saber de que muchas veces pues vamos a tomar ciertas medidas que a lo mejor no van a funcionar, pues hay que regresar y cambiar y reimplementar, siempre manteniendo esa parte de la transparencia con los colaboradores, ¿no? Ser creativo y humano, yo creo que todos sabemos que es parte de cómo vamos a salir adelante. Y aquí culturalmente lo que vemos es que principalmente en países como los que vemos en Latinoamérica, donde muchos de los colaboradores trabajan en lugares donde no están acostumbrados a realmente tener la apertura de sugerir, de criticar y expresarse. Eso es algo que ahora, con todo eso en la parte de la salida del COVID, va a ser muy importante que las empresas se den cuenta de que más personas piensan mejor. Y también compartiendo la información que se acumula en ese proceso, la experiencia con otras empresas, con sus proveedores, inclusive a nivel de cliente, porque hay que mantener toda una cadena de suministro. No nos va a servir mucho tener nuestros empleados seguros
físico y emocionalmente si nuestros proveedores pues no lo están y nos están también adaptando a una manera en que puedan seguir trabajando con nosotros ya dentro de esa nueva realidad. Lo mismo con los clientes. Los clientes pues tienen que sentir que también están operando con una compañía que piensa en el bienestar de todos, también de sus colaboradores, y también contribuye en la sociedad para que esa transición sea lo menos dolorosa posible, ¿no? Próximo slide, por favor. Como comentamos, no hay una fórmula mágica que realmente contenga todas las variables y todas las respuestas. Sin embargo, nosotros tratamos de crear una herramienta en línea, ¿okay?, a través de la cual ustedes, sin costo, pues pueden hacer un diagnóstico de sus compañías y por lo menos entender mejor cuáles son las variables que deben de considerar, manejar durante ese proceso, ¿no? Cuando ustedes reciban el deck de la presentación, luego cerrando la llamada de hoy, aquí van a encontrar el link donde se pueden hacer su autoevaluación. Es algo que no lleva más que 20 minutos y cuando ustedes, si después de eso ustedes tienen algún interés en platicar con nosotros, con gusto podemos obviamente platicar más uno a uno, también sin compromiso. Que obviamente en un webcast con tantos participantes es muy difícil tratar de los retos individuales de cada compañía. Okay. Next slide. A ver, próximo. Ok. Entonces, aquí siéntanse a gusto. Ya está nuestra información de contacto. Siéntanse a gusto de escribirnos, platicar con nosotros en cualquier cosa que les podamos tratar de ayudar, compartir información, con mucho gusto lo haremos, ¿no? Lo importante es que todos salgamos adelante y salgamos de la mejor manera posible. Carol. Gracias, Pablo. Mauricio, no sé si en estos 2 minutitos que nos quedan podemos responder alguna de las preguntas de los participantes. Bueno, primero sí, muchas gracias, Caro, Monse y Paulo. Como siempre, las intervenciones con EY son extraordinarias, muy bien sustentadas y de gran valor para todos nuestros audiencia, toda nuestra audiencia, que decir. Fíjate que ya no nos da tiempo, pero lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho en ocasiones anteriores. Vamos a recabar todas estas preguntas, las compartimos con ustedes y por temas vamos compartiendo después en nuestra página los comentarios que ustedes puedan tener al respecto. Así que no nos queda más que agradecerles su participación, una extraordinaria alianza con EY, y continuaremos con ella en futuros eventos similares. Y por supuesto a nuestro patrocinador, Education First, como una empresa que se dedica a la capacitación de sus colaboradores desde hace más de 55 años. Recuerden que hay una oferta especial de entrenamiento por los próximos 30 días, accediendo a través de este código QR que hoy se está presentando. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Son las 12 en punto y ya estamos listos para terminar nuestro webinar de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.